dejar su país para huir a través de la frontera. La gente llega a la frontera de Irán con Armenia. Tomé un autobús hasta la frontera. Una ola masiva de éxodo ha comenzado en Irán. Miren estas imágenes de Teherán. Hay filas de vehículos de kilómetros de largo, vidrios rotos en las calles de la capital, enormes columnas de humo que se elevan al cielo, y los sonidos incesantes de explosiones obligan a la gente a huir de sus hogares. Las principales ciudades como Teherán, Isfahán y Tabriz se han convertido en enormes centros de evacuación con miles de vehículos dirigiéndose al norte cada día. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 100.000 personas huyeron de Teherán, una ciudad capital con una población de 14 millones, solo en los 2 primeros días de la guerra. Aquellos que tienen los medios para cruzar la frontera se dirigen hacia las fronteras turca y Azerbaiyán. Mira, en solo 10 días, miles de iraníes cruzaron las puertas fronterizas turcas a pie o en sus vehículos. La puerta de Astara, en la frontera azerbaiyana, también ha estado extremadamente ocupada durante los últimos 10 días. Aquellos que pueden irse y los que tienen los medios están tratando de salir del país. Esa es la situación. También hay quienes cruzaron a Armenia a través de Azerbaiyán. El 12 de marzo de 2026, el funcionario de ACNUR, Ayaki Ito, informó que la mayoría de los iraníes buscaban seguridad, con 3.200.000 personas huyendo de Teherán y otras ciudades importantes hacia el norte y las áreas rurales del país. Con los conflictos en curso, es probable que este número siga aumentando, lo que podría desencadenar una ola masiva de migración y una crisis humanitaria en Irán. Teherán, una metrópolis con una población de 14 millones, es el epicentro de la crisis. Las personas están refugiándose en aldeas remotas en las montañas nevadas de Sanghan, en granjas de fresas cerca de Aves, al pie de las montañas de Alborz y en las costas del Mar Caspio, porque Irán ha visto esta escena antes. Cuando ocurrió la revolución iraní en 1979, todo comenzó exactamente así. Primero, la gente dejó el país en pequeños grupos, luego en masa. En ese momento, exactamente 3 millones de personas abandonaron el país. Pero hoy, las cifras son mucho más aterradoras. Según estimaciones, entre 20 y 30% de la ciudad puede haber sido vaciada porque los ataques se dirigieron principalmente a la capital y sus alrededores. Esto está documentado por los atascos de tráfico, el caos en las estaciones de servicio y los convoyes de vehículos que se dirigen al norte. Según estimaciones, al menos 50 a 60% de los desplazados pueden ser de Teherán. Si los combates se intensifican, se espera que esta cifra alcance de 5 a 7 millones. La ACNUR dice que es probable que el número siga aumentando. Un aspecto sorprendente de la crisis es que incluso los partidarios del régimen están huyendo. Sectores de la población que han sido leales al régimen durante años ahora están migrando debido a la inseguridad y la incertidumbre. El factor crítico que desencadena esta migración es la situación del nuevo líder, Mojtaba Khamenei. Según informes, Mojtaba Khamenei resultó herido en un ataque dentro de las primeras 24 horas de asumir el cargo. Algunas fuentes afirman que está muerto, mientras que otras dicen que está en coma. El régimen lo describe como un jambas, pero su ausencia de la vista pública está alimentando la especulación. Durante años, los líderes supremos hacían declaraciones en pantalla. El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, pudo hacer su primera declaración el 12 de marzo. Sin embargo, solo emitió una declaración escrita. Esto es una novedad. La decisión del líder de no aparecer en pantalla y solo emitir una declaración escrita está aumentando la ola de migración de 2 maneras. Primero, infunde miedo al indicar que los conflictos se intensificarán. Segundo, la declaración escrita debilita a los creyentes, empujando incluso a los segmentos leales a huir. La situación de Mojtaba se veía como la última esperanza del régimen. Ahora que esta esperanza se ha desvanecido, el éxodo se está intensificando. Incluso los partidarios del régimen están perdiendo la esperanza en un gobierno en piloto automático y buscan formas de huir. Sin embargo, los misiles que llueven del cielo no son el único desastre que está vaciando a Irán desde dentro. Detrás de escena hay un enemigo mucho más insidioso que desencadena el proceso a una velocidad aterradora. El colapso ecológico que ha sido barrido bajo la alfombra durante años. La sequía, las políticas agrícolas equivocadas y la gestión incompetente ya habían secado la savia vital del país. Tanto es así que incluso antes de que estallara la guerra, las reservas de agua de Teherán se habían reducido en un 45% y la vida diaria se había convertido en una lucha por la supervivencia. En el pasado, esta sequía obligó a la gente a buscar refugio en las grandes ciudades desde las zonas rurales. Ahora, sin embargo, el viento sopla en la dirección opuesta, trayendo pánico y destrucción.
Millones de personas están huyendo tanto de la guerra como de los recursos menguantes, dirigiéndose a las regiones más húmedas del norte. Pero estas llamadas zonas seguras, que hace tiempo superaron su capacidad, también están colapsando rápidamente. Las áreas rurales están creando sus propios desastres internos debido al hacinamiento. Si los conflictos se prolongan y este cuello de botella ecológico no puede romperse, el resultado final es verdaderamente aterrador. Con esta multitud masiva atrapada dentro, presionando contra las fronteras externas, se espera que el número de desplazados alcance los 10 millones. Eso es el 15% de la población de Irán. En otras palabras, un escenario apocalíptico que desconectará no solo a un país, sino a los sistemas de ayuda humanitaria de toda la región. Ahora, hagamos la pregunta crucial. ¿Puede Irán manejar esta crisis? La posibilidad de que Irán gestione esta masiva ola de migración interna y crisis humanitaria simultánea con sus recursos actuales está más allá de los límites del análisis racional. El régimen está luchando no solo contra misiles desde el cielo, sino también contra una ruina estructural que ha creado con sus propias manos durante décadas. La economía del país ha estado aplastada durante mucho tiempo bajo sanciones severas, hiperinflación y crisis de gobernanza. La devaluación histórica del real frente al dólar ha vaciado prácticamente el tesoro estatal. Ahora, los miles de millones de dólares en fondos de emergencia necesarios para satisfacer las necesidades de refugio, alimentos y salud de millones de personas simplemente no están disponibles en las arcas de Teherán. A esto debemos añadir la herida más urgente de Irán, la crisis del agua. Incluso antes de la guerra, los centros agrícolas e industriales del país, desde Juzestán hasta Isfahán, fueron escenario de protestas masivas debido a la sequía. Ahora, millones de personas que huyen de la capital y del sur están inundando las provincias del norte y las áreas rurales que ya sufren de estrés hídrico. Provincias como Mazandarán o Gilán, en las costas del Mar Caspio, apenas tienen suficiente infraestructura de agua potable y alimentos para sus propias poblaciones locales y ahora están siendo aplastadas por la presión de consumo creada por la llegada repentina de millones de refugiados. Esta situación crea una presión socioeconómica mortal que provoca conflictos sociales entre la población local y los migrantes. Entonces, si los conflictos se detuvieran o disminuyeran por un momento, ¿podría el régimen devolver a estos ciudadanos a sus hogares? La respuesta a esta pregunta radica en la magnitud de la destrucción física y psicológica en el terreno. Regresar a casa no es solo cuestión de abrir caminos. Se trata de que las personas encuentren un hogar al cual regresar, un trabajo en el cual trabajar y agua limpia para dar de beber a sus hijos. Las instalaciones industriales, la infraestructura energética y las redes de comunicación en las afueras de la capital, Teherán, han sido gravemente dañadas. Reparar la red eléctrica, reiniciar las bombas de agua y establecer cadenas de suministro requerirá meses, incluso años, de ingeniería y financiación. Más importante aún, el contrato de confianza del público con el Estado se ha roto. El silencio de Mojtaba Khamenei y la ruptura del escudo protector del régimen han borrado la percepción de una zona segura en la mente de las personas. Incluso sus leales seguidores prefieren esperar en las fronteras, que ven como inciertas pero menos arriesgadas, en lugar de regresar a una capital que muestra signos de fracaso en la gobernanza. El número de migrantes internos y externos que alcanza la marca de 10 millones documenta que el aparato estatal iraní ha dejado de proporcionar bienestar y seguridad. En esta etapa, es poco realista esperar que Irán pueda afrontar esta carga humanitaria a través de sus propias dinámicas internas. La intervención de la comunidad internacional, las agencias de las Naciones Unidas y los actores regionales es ahora una necesidad urgente más que una opción. Pero, ¿cómo llegará la ayuda humanitaria a Irán? Su espacio aéreo y marítimo está cerrado. Sus carreteras están bajo ataque. La conexión de Irán con el mundo exterior está casi completamente cortada. Aquí es donde los cruces fronterizos se vuelven críticos. Turquía comparte una frontera de 560 kilómetros con las fronteras occidental y noroccidental de Irán. Esta frontera es actualmente una de las pocas rutas por las que los iraníes pueden conectarse con el mundo exterior. El cruce fronterizo de Kapıköy se ha convertido en el punto más concurrido para el tránsito de Irán a Turquía. El ministro del Interior turco, Mustafa Şevki, anunció que se ha preparado un plan de emergencia con 3 escenarios para enfrentar una posible ola de migración masiva desde Irán. El primer escenario tiene como objetivo gestionar la ola de migración en el lado iraní antes de que llegue a la frontera turca. El segundo escenario implica establecer ciudades de tiendas de campaña y zonas de amortiguamiento a lo largo de la frontera. El tercer escenario implica planes de asentamiento dentro de la frontera. Turquía tiene experiencia en esta área. Alojaron a casi 4 millones de refugiados durante la crisis siria. Se convirtió en el país anfitrión más grande del mundo para refugiados.
Tiene la capacidad de establecer ciudades de tiendas, ciudades de contenedores y refugios temporales a lo largo de la frontera. La infraestructura logística de Afad es una de las más avanzadas de la región. La red de distribución de ayuda humanitaria de la Media Luna Roja ha sido probada en Siria, terremotos e inundaciones. Esta capacidad también podría utilizarse en la crisis de Irán. Pero la experiencia siria también es una advertencia. Turquía todavía está pagando los costos económicos, sociales y políticos de la crisis de refugiados sirios. 4 millones de refugiados han creado tensiones profundas en la sociedad. La opinión pública es extremadamente sensible a una nueva ola de refugiados. El énfasis del ministro del Interior Sifchi en mantener la migración del lado iraní refleja esta sensibilidad. Turquía está lista para ayudar, pero también está decidida a proteger sus propias fronteras. Por otro lado, el problema no es solo sobre el alojamiento, sino también sobre la entrega de ayuda humanitaria a Irán. Si se establece una zona de amortiguamiento en la frontera turca, esta zona también podría servir como punto de partida para un corredor de ayuda humanitaria hacia el noroeste de Irán. Alimentos, medicinas, mantas y suministros de higiene podrían ser entregados a la provincia de Azerbaiyán Occidental de Irán a través de los cruces fronterizos de Gurbulak y Kapikoy. En enero, el Ministerio de Defensa de Turquía anunció que había construido un muro de concreto de 380 kilómetros, 203 torres ópticas y 43 torres de elevación a lo largo de la frontera iraní. Esta infraestructura puede usarse tanto para la seguridad como para la logística de ayuda humanitaria. Pero hay un problema: la región fronteriza está en riesgo de ataque. Tabriz, a 200 kilómetros de la frontera turca, está bajo intenso bombardeo. Las defensas aéreas de Irán en el noroeste han colapsado. ¿Cómo se garantizará la seguridad de los convoyes de ayuda? Este es un asunto crítico que requiere coordinación entre Turquía y Estados Unidos, Israel. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Azerbaiyán podría ser un segundo corredor para la ayuda humanitaria a Irán. Los suministros de alimentos y medicinas podrían entregarse a las provincias iraníes de Gilán y Ardabil a través del cruce fronterizo de Astara. Pero también hay serios obstáculos aquí. Las relaciones entre Azerbaiyán e Irán están en crisis tras el ataque a Najicheván. El ejército azerbaiyano está en alerta de combate total. Incluso si los canales diplomáticos permanecen abiertos, las tensiones militares complican la logística de la ayuda humanitaria. Y hay otra realidad: la congestión actual de camiones en los cruces fronterizos. Con el inicio de la guerra, el tráfico comercial casi se ha detenido, pero los camiones de ayuda humanitaria también tienen que pasar por el mismo cuello de botella. Si Turquía envía camiones de ayuda humanitaria, se necesitarán crear corredores especiales para que estos camiones crucen la frontera. Separado del tráfico comercial, se requieren procedimientos aduaneros acelerados, garantías de seguridad y planificación adecuada para la logística en zonas de guerra. Problemas similares existen en el lado azerbaiyano. El cruce fronterizo de Astara está ocupado incluso en condiciones normales. En condiciones de guerra, el paso de camiones de ayuda requiere una coordinación activa por parte del gobierno azerbaiyano, pero la crisis de Nakhchivan complica esta coordinación. Si la guerra se prolonga y el número de desplazados se acerca a 10 millones, la capacidad de estos cruces fronterizos será insuficiente. Sabemos por la experiencia de Turquía en Siria que cuando los cruces fronterizos se convierten en cuellos de botella, los desastres humanitarios se multiplican. La congestión en los cruces fronterizos durante la crisis de Idlib llevó a cientos de miles de personas a esperar al aire libre en un frío helado. La crisis de Irán se dirige hacia el mismo escenario, pero a una escala mucho mayor. El escudo de inmunidad que el régimen de Teherán ha construido durante décadas ahora ha desaparecido. El régimen está siendo aplastado bajo una ola masiva de caos creada no tanto por sus pérdidas en el frente militar, sino por las reservas de agua que secó con sus propias manos y los millones cuya esperanza consumió. Las colas de desesperación de millas de largo en los cruces fronterizos y la insuperable estrangulación logística simbolizan no solo una crisis humanitaria, sino el cierre real de un mecanismo estatal. La gente ya no ve una autoridad protectora en la capital. Solo ven un naufragio arrastrado por la incompetencia, incapaz de mantener vivos a sus ciudadanos. Este masivo trastorno demográfico acumulándose en las fronteras de Turquía y Azerbaiyán está sacudiendo las fallas geopolíticas de la región hasta su núcleo. Para Irán, la ecuación actual ha cambiado de defenderse de amenazas externas a una lucha por la supervivencia en una geografía que se descompone rápidamente, abandonada por su propia gente.
Sin embargo, las jugadas de Teherán en este tablero de ajedrez hace tiempo que se agotaron y la columna vertebral del sistema se está colapsando ante nuestros ojos. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos y análisis en profundidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Permanezca con PPR Global en la búsqueda de la verdad. Gracias por elegirnos.